Hola amigos, amigas. El capítulo de hoy lo he titulado Éramos pocos y abrió la Atlántida. La discoteca Atlántida se abrió en julio de 1981. Si es cierto que un año antes abrió como club de socios, solo y exclusivamente. Tenía restaurante, mini discoteca interior y espacio para tomar el sol. Pero, mientras funcionaba como club de socios, el propietario iba preparando un plan que dejaría muchísimo que hablar en la vila de Sitges. El lugar era idílico sin ninguna duda, quizás yo podría decir que único en todo el Mediterráneo. Estaba al pie del mar y situado más allá del club de golf, es decir, de dudosa legalidad, o incluso, mejor dicho, sin ninguna legalidad. Recuerdo pasar muchos de los sábados, aquellos en los que hacía solecito, por la mañana por donde luego instalarían la discoteca. Eso lo hacía con una novia que tenía por aquellos tiempos, y desde siempre le había dicho que ese lugar era el mejor lugar para realizar la discoteca perfecta. También es cierto, he de reconocerlo, que Ricardo luego me reconoció que muchísimos años antes que yo ya se le había ocurrido esa misma idea. Era principio de verano de 1981 y ya oíamos hablar de la inauguración de la Atlántida. Recuerdo haber comentado mi preocupación, la cual trasladé tanto al señor director como también al socio de Ricardo, Tito Clarasó. No os he hablado aún de Tito, pero no quepa duda que lo haré, pues se lo merece y además porque también formó parte de mi vida durante muchos años. Yo insistía por pasiva y activa sobre mi preocupación en cuanto abriera la Atlántida, pero no hubo forma de hacerles tomar conciencia alguna. Una semana antes de la inauguración de la Atlántida, el Pachá de Sitges, ese sábado, fue de lleno total, apoteósico. Hicimos récord de la vida en la puerta, récord de la vida en cada una de las barras, y nadie se podía esperar lo que nos esperaba. A la semana siguiente abrió esa discoteca y fue lo jamás visto, exitazo total. En cambio en Pachá nos quedamos a dos velas. Peor que eso, no vino nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Para no aburrirnos, los del personal jugábamos a los dados entre nosotros, pues imaginaros tal aburrimiento y la cara de no entender qué estaba pasando. La verdad es que a mí eso no me extrañó absolutamente nada. Lo venía advirtiendo, de hecho. A esa altura de la temporada abríamos ya cada día de la semana. Y fue así la tónica, la Atlántida llena y el Pachá vacío. Recuerdo una tarde que vino Ricardo a darnos ánimos, aunque creo que los ánimos los necesitaba él. El año 81 fue muy malo para Pachá de Sitges y también para el de Ibiza, pues acababa de abrir la discoteca Q, otra dudosa legalidad, pero que sin ninguna duda triunfó como la Coca-Cola. Ricardo, asumiendo un poco los daños colaterales que eso podía significar, nos dio la orden específica de regalar todo, invitar todo, pero no dejemos que nos pasen por encima. Pero ni así funcionó. En aquella época me ocupaba de poner la música, me ocupaba también de las tardes, suerte de lo bien que funcionaban las tardes, porque no quiero ni pensar que hubiera sido de nosotros sin el éxito de las tardes. Así que decidí aportar lo que pudiera estar en mi mano para minimizar el estropicio que se nos avecinaba. Cada noche cenaba unos sándwiches en la cafetería que había al pie de la iglesia de Sitges y mientras cenaba, entre mi chica y yo, marcábamos todas las invitaciones necesarias para esa noche. Y después de cenar inmediatamente subíamos al Pachá. Dejaba a mi chica, que era la que se ocupaba del guardarropía, y cogía mi moto y las invitaciones. Y hasta las 2 de la mañana me iba hasta Calafell o incluso más lejos, pasando por hoteles y campings con los que yo había concertado que nos mandaran gente. Esa decisión la tuve que tomar después de bajar una noche a la calle del Pecado con el fin de captar guiris. Esa vez pude ver que la gente se me acercaba. Veían que las invitaciones que llevaba en la mano eran de Pachá y me decían Atlántida, no, Pachá, les decía yo. No, Pachá no interesa, me decían los guiris. Jolines, pues sí que lo teníamos mal. Todos preferían ir a la Atlántida pagando en vez de subir al Pachá gratuitamente. Lo intentamos todo. Incluso una de las barras la alquilamos al dueño de uno de los bares más relevantes de la calle del Pecado. Bar que era sin ninguna duda el mejor y que siempre estaba lleno, entendiendo nosotros que podría ser una buena forma de captar su clientela. Pero no fue así. Su clientela, incluso sus amigos más cercanos, lo dejaban plantado y se iban también a la Atlántida. La verdad es que no era para nada extraño. La discoteca
tenía un techo que eran las estrellas. El aire acondicionado era la brisa marina y, para colmo de los más calurosos, en diferentes momentos de la noche tenían unos chorros de agua como fuentes que ponían a toda la clientela de la pista perfectamente empapados en agua. En cambio, en Pachá, nuestro aire acondicionado era justito. Era bueno, sin duda, pero las noches calurosas de verano no llegaba a duras penas a dar suficiente. Llenamos a tope esa temporada un par o tres de noches. Eso sí, eso fue porque de madrugada se abrió el grifo del cielo y empezó a llover como llueve aquí en verano, a cántaros. Y claro, todo el mundo que estaba en la Atlántida corriendo apresuradamente para el Pachá para no mojarse. También recuerdo una tormenta de las muy grandes. Fijaros si la tormenta fue grande, que de madrugada la totalidad del pueblo, por culpa de los relámpagos, se quedó sin electricidad. Todo el pueblo a oscuras. ¿Sabéis dónde había luz? Pues ya os lo podéis imaginar, en la Atlántida. La verdad es que parecía que se nos había mirado un tuerto. Así transcurrió el verano, rezando que lloviera y haciendo kilómetros con la moto cada noche, ya que era la única forma que podíamos juntar unos pocos cientos de personas. La sensación era de impotencia total. Esa situación y alguna otra más acabó con la carrera del señor director de la época, y para la primavera del 82 me tocó sustituir al señor director. En mi opinión, yo creo que para él fue un alivio. Había vivido lo mejor de lo mejor y el futuro se presentaba como muy poco prometedor. O sea, éramos pocos y abrió la Atlántida. Postdata. En la siguiente temporada me tocó dirigir la discoteca, convirtiéndome en el director más joven que ha tenido jamás el grupo, que se sumaba al honor también de haber sido el disc-jockey más joven. En el próximo capítulo os contaré cómo soñaba noche tras noche y en mis sueños venía una ola gigante, es decir, como un tsunami, por ejemplo, y se llevaba esa maldita discoteca.